que hoy acabamos el tema 2, incluso podemos empezar el 3, aunque no lo creo. Bien, de lo que vimos, que es el meollo de este manual, de lo que vimos en la sesión pasada, del tema de la valoración y la evaluación, o de la evaluación y la valoración, ¿hay alguna pregunta? Me estoy refiriendo a esto en concreto, porque esto es el meollo del manual. Esto es el meollo de esta asignatura. ¿Alguna pregunta al respecto? Hola. Vale, pues entonces me quedo con la respuesta de R. Alvarado, que es que no, y podemos continuar. Bien. Como sabéis, uno de los pasos secuenciales dentro de la valoración es el afrontamiento. Y en este aspecto, dentro del afrontamiento, vamos a recuperar a una persona que ya vimos en motivación cuando estuvimos hablando de los sesgos atribucionales y de los sistemas atribucionales que solemos tener cada uno de nosotros, que es Weiner. Que Weiner, como sabéis, estudió la motivación de logro desde los sesgos atribucionales. Y él decía, dentro de las teorías de la interpretación y de las atribuciones que hacemos a nuestros éxitos y a nuestros fracasos, decía y establecía 3 dimensiones en esas atribuciones. Las dimensiones era interna o externa, es decir, que atribuyo mis éxitos o mis fracasos a mí mismo o a algo externo a mí. Por eso solíamos decir que habitualmente tenemos ese sesgo de que los éxitos me los atribuyo yo y solemos decir he aprobado, y los fracasos, ya si acaso, pues serán otros, ¿no? Y por eso solemos decir me han suspendido. Esa es una de las dimensiones de las atribuciones, interna, externa. Otra de las atribuciones es la casualidad, es estable o inestable. Si yo digo que he aprobado porque soy muy inteligente, pues eso es una causa estable. Si soy inteligente, pues soy inteligente, ¿qué le vamos a hacer? No va a evolucionar más ni va a evolucionar menos, es una causa estable. Y si decimos que he aprobado o que he suspendido por la suerte, porque he tenido buena suerte o mala suerte, porque el profesor me tiene tirria o porque, por el contrario, me ha ayudado a aprobar, pues sería una causa estable. Y la última dimensión en cuanto a las atribuciones es controlable o incontrolable. ¿Controlo yo la situación o no controlo la situación? Si evidentemente me han suspendido porque el profesor me tiene manía, yo esa situación no la puedo controlar, a no ser que el profesor se muera o se vaya a otro centro educativo, evidentemente no voy a poder aprobar. Y eso tiene sus consecuencias. Cuando las atribuciones son externas, son inestables y además yo no las puedo controlar, eso tiene sus repercusiones, porque ¿para qué voy a estudiar? Hasta que no se vaya el profesor, yo no voy a estudiar, no controlo la situación, el profesor me tiene manía, por lo tanto no estudio. Bueno, eso decíamos en motivación, ¿no? Estas 3 dimensiones, interna, externa, estable, inestable, controlable, incontrolable. Y esto viene de la base de que para nuestras actuaciones futuras tienen más importancia, el estilo atribucional tiene más importancia a qué atribuya yo mi éxito o mi fracaso que el propio éxito y el propio fracaso. Evidentemente, si yo tengo éxito en conseguir el objetivo, en conseguir la meta, eso influye, ¿no? Para mi autoestima. Pero no es exactamente así, porque es dependiendo de a qué atribuya yo ese éxito o ese fracaso. Eso es lo que verdaderamente tiene importancia para explicar futuras actuaciones mías. Bueno, como estamos en emoción, dejamos motivación y dice Weiner que todas las emociones son explicables por este sistema atribucional, por el sistema atribucional que tengamos cada uno. Evidentemente, si yo tengo expectativas de éxito y fracaso, además de generar un afecto positivo, el éxito genera un afecto positivo, el fracaso genera un afecto negativo, pero también generan las diferentes emociones
teniendo en cuenta el resultado y la atribución de causalidad que nosotros hagamos al resultado. Total, que a través de la atribución, y esto es lo básico, a través del sistema atribucional se pueden diferenciar la mayor parte de las respuestas emocionales. De tal manera que si yo tengo éxito, que es la primera parte, la A de esta figura que tenéis en el libro, si yo tengo éxito y atribuyo el éxito a mi habilidad, a la habilidad que yo tengo, pues me sentiría orgulloso. Si es a la suerte, pues sería una sorpresa. Si es a la dificultad de la tarea, he tenido éxito y la tarea es sumamente difícil, pues me siento orgulloso. Si nos va, y así con todas, ¿no? Si nos vamos al fracaso, lo mismo. He fracasado y lo atribuyo a mi esfuerzo, es decir, que no he trabajado lo suficiente, entraríamos en vergüenza, en culpa. Si lo atribuyo a que tengo escasa habilidad, sería incompetencia, a la suerte sería sorpresa. Fracaso por responsabilidad de otro, porque el profesor me tiene manía, pues se explicaría la ira y así sucesivamente. Por los sistemas atribucionales explica este señor las diferentes emociones. Simplemente eso que me parece importante hablando del afrontamiento, porque si volvemos hacia atrás, el afrontamiento en la valoración hay un apartado que es responsabilidad en relación al resultado de la situación. ¿Os acordáis? Por eso estamos hablando de Weiner, porque una de las patitas de la valoración, siguiendo a quién, el óvalo los óvalos de quién eran, estos óvalos, esta diapositiva que os dije que era importante porque ponía en relación a Scherer y a Lazarus, la parte de arriba es Scherer y la parte de los óvalos son Lazarus. Los óvalos de color, no sé qué color es este, naranja o no sé qué color es este, es la primera valoración de Lazarus y los verdes es la segunda valoración de Lazarus. Ambas valoraciones de Lazarus, la primera y la segunda, se denominan valoraciones moleculares, porque después él tiene una valoración que es molar, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta los temas relacionados con cada una de las emociones. Entiendo que sabéis de lo que estoy hablando. ¿O no? Sí, ¿no? Vale. Bien. Bueno, pues nos vamos a entrar vamos a empezar a entrar a bucear en las emociones secundarias. En el manual empiezan a llamarlas, que de hecho así se pueden denominar y son actitudes emocionales cognitivas. Fijaos que mezcla en la misma expresión actitudes, acción, emocionales, emoción y cognitivas, cognición, las AEC, actitudes emocionales cognitivas. Ya sabemos que la valoración, esto que acabamos de ver, la valoración hace que reajustemos nuestras emociones, que aprendamos. Si lo que he hecho me sirve, aprendo. Si lo que he hecho no me sirve, también aprendo. De eso se trata, de aprender. Y para eso está la valoración. Y en terapia tiramos de la valoración, porque en la valoración se cometen errores y se cometen fallos para que esas emociones se desmadren. Así que tiramos de esa valoración. De esas valoraciones aprendemos, cada uno de nosotros. Aprendemos a ajustar nuestras emociones a los estímulos que la provocan. Pero, y esto es el problema de las actitudes emocionales cognitivas, pero también pueden hacer que dejen de ser adaptativas nuestras emociones y se conviertan en perjudiciales por las actitudes emocionales cognitivas. Estas actitudes cognitivas emocionales las producen los sesgos, las querencias que cada uno de nosotros tenemos en la parte de valoración, que son los fallos en la valoración. Esos sesgos que cada uno de nosotros tenemos, por ejemplo, he suspendido porque me tiene manía el profesor. Eso es un sesgo en la valoración. Oye, a no ser que sea real, ¿de acuerdo? Si es real, no hay ningún sesgo en la valoración. Pero si es real,
se pueden tomar otras medidas. La cuestión es que si es sesgo en la valoración, nos está produciendo una actitud cognitiva emocional que se llama hostilidad. Todo lo que ocurre lo interpreto como que es negativo para mí y además que lo están haciendo con dolo, o sea, aposta para hacerme daño. Así que las actitudes cognitivas emocionales se producen por estos sesgos en la valoración, anticipando y preparando recursos psicológicos para un tipo de situación emocional específica, incluso cuando la situación aún no se ha dado. Estamos hablando de sesgos, por ejemplo, en el proceso atencional. El proceso atencional es un proceso psicológico cognitivo. Bien, se pueden producir hipervigilancia ante ciertos estímulos, por ejemplo, en las fobias. ¿Habéis visto de Jack Nicholson, esta persona que tenía un trastorno, varios trastornos obsesivo-compulsivos, ¿cómo se llama? Imposible. Bien, Jack Nicholson estaba hipervigilante. Hipervigilante es intentando encontrar, vigilante, intentando encontrar los estímulos que para mí son negativos. Jack Nicholson, ¿qué intentaba encontrar? Estaba vigilando, continuamente escudriñando el contexto para encontrar qué. Bueno, lo más llamativo es las aristas de las baldosas de los suelos. Y eso llevaba una compulsión, que era ir andando cuidadosamente para no pisar las aristas. Así que está escudriñando el ambiente, intentando encontrar esos estímulos. Ojo, y cuando los encuentra, la atención selectiva, quien estáis estudiando atención, la atención selectiva se centra en esos estímulos y ya no se puede atender a otra cosa, porque evidentemente no los tengo que pisar, los tengo que esquivar. E incluso amplifico ciertos estímulos por los efectos negativos que van a tener para mí. De tal manera que es un estímulo ansiógeno que me produce ansiedad y la ansiedad es que si yo lo piso, algo malo me va a ocurrir. Por lo tanto, para que ese algo malo no me ocurra, pues yo no lo tengo que, no lo tengo que pisar. Pero nosotros tenemos una cierta capacidad limitada de atención. Nosotros no tenemos una atención infinita, nuestra atención es limitada. Así que tengo que optar, o me dedico a atender a los estímulos que para mí son ansiógenos y dejo todo lo demás, o tengo que recargar el sistema atencional. Tengo que estar hipervigilante a estos estímulos que para mí son absolutamente preocupantes y negativos, y además tengo que atender a la vida. Tengo que atender a la persona con la que voy hablando, tengo que atender a las farolas, que no chocarme con las farolas, mirando al suelo. Y si eso lo consigo, que lo puedo conseguir, el sistema se sobrecarga, es decir, llega el agotamiento cognitivo. Y saco siempre a colación esta película porque Jack Nicholson en esta película lo hace perfectamente bien, me imagino que asesorado. Cuando está comiendo con su novia y su novia le pregunta, ¿cómo estás? Y él dice perfectamente qué es esta actitud cognitiva emocional, en concreto de la ansiedad. Y él en la mesa se echa las manos, apoya las manos en la mesa, se echa las manos y dice, estoy agotado. Y eso es, estoy agotado, pero no agotado de trabajar físicamente, sino agotado cognitivamente. Necesito que alguien toque el botón y me desenchufe, porque no puedo con tantos estímulos negativos, no tocar aquí porque tenía varios trastornos obsesivo-compulsivos, no tocar por lo que me pueda afectar de virus y bacterias, los baldosines, las aristas, y además tengo que seguir viviendo. Y esos son efectos agotadores, te agotas cognitivamente. Estas son las actitudes emocionales cognitivas, que voy a decir 2 o 3 cositas que por favor lo subrayáis porque yo lo pondría en un examen.
Una actitud emocional produce sesgos en el aprendizaje. Aprendemos y codificamos de una manera muchísimo más eficiente todo aquello que tenga que ver con los estímulos que a mí me producen esa actitud cognitiva emocional, en este caso la ansiedad. Pero igual que codificamos eficientemente estos estímulos, recuperamos de la memoria, esa era una de las tareas de las emociones, codificar y recuperar de la memoria. Cuando estuvimos viendo las tareas, recuperamos de la memoria recuerdos guardados que tienen que ver con esos estímulos. Pero es que además también produce otro sesgo, que es sesgos interpretativos. Cualquier situación ambigua es interpretada siempre por esos estímulos negativos. Interpretamos situaciones ambiguas en base a una emoción específica, la emoción específica que me produce ese estímulo negativo. Estos son los sesgos que produce una actitud emocional cognitiva. Actitudes emocionales cognitivas, de hecho, todas las emociones secundarias son actitudes emocionales cognitivas, pero siempre se suele apelar a dos: a la hostilidad y a la ansiedad. Esas son las actitudes cognitivas emocionales que siempre se sacan como ejemplo. Interpretar todo en relación al miedo de lo malo que va a ocurrir, que no sabemos si va a ocurrir o no, la ansiedad, e interpretar todo como que se hacen y ocurren las cosas por responsabilidad de otros y que lo hacen para perjudicarme a mí. Podemos decir con una seguridad considerable que personas que hayan tenido en sus primeros años, los primeros años de vida son esenciales para lo que venga después. Personas que en sus primeros años de vida, 8, 10 años, los primeros años de vida, haya sufrido varios episodios traumáticos, y por traumáticos traumas, accidentes, caídas, o también una educación en base a castigos positivos, posiblemente con mucha probabilidad en su adolescencia y en su juventud vaya a generar una actitud cognitiva emocional que se llama la ansiedad. Siempre que hayan tenido traumas, miedos, va a crear esa actitud cognitiva emocional de ansiedad. Pero también si hay varios episodios donde se ha producido la emoción de ira, va a crear una secundaria, una actitud cognitiva emocional que va a ser la de la hostilidad. Y si hay varios episodios de tristeza, va a crear una actitud cognitiva que se va a llamar de depresión, pero no depresión mayor, no, sino depresión subclínica, un estado de ánimo deprimido en la mayor parte de su vida. Varios episodios en edad temprana que lancen emociones primarias de miedo, de ira, de tristeza, posiblemente en la adolescencia generen estas actitudes cognitivas emocionales. Yo a estas actitudes cognitivas emocionales las llamo gafas con cristales de diferente color. Todo lo veo con mis gafas verdes o con mis gafas rojas o con mis gafas azules, con mis gafas de ansiedad o con mis gafas de hostilidad. Y quería señalar dos o tres cositas que me parecen interesantes, porque si las emociones primarias son reactivas, las actitudes cognitivas emocionales son proactivas. Yo tengo miedo porque reacciono al león que tengo aquí con la boca abierta, o al perro. Así que reacciono es reactiva al estímulo. Sin embargo, en las actitudes cognitivas emocionales, esto es para subrayarlo en rojo, son proactivas. Me voy preparando para lo que vaya a ocurrir. Y esto deriva en que una emoción está lanzada por un proceso, por un procesamiento de la información que se llama de forma genérica abajo arriba,
Y sin embargo, las actitudes cognitivas emocionales están lanzadas por un procesamiento de la información arriba abajo. Es mi pensamiento el que provoca la emoción, ansiedad u hostilidad, y sin embargo las emociones es el estímulo el que provoca la emoción de ira o la emoción de... Unas son reactivas, otras son proactivas. ¿Está entendido esto? Por eso las cebras no tienen úlcera. ¿Te lo estás leyendo? Fantástico el libro. Por eso las cebras no tienen úlcera, porque las cebras son reactivas. Reacción al depredador. ¿Está el depredador? Reacciono con miedo. Claro, glucocorticoides, catecolaminas, cortisol, fenomenal. Y me vale de mucho, porque está el bicho aquí. Pero nosotros no. Nosotros tenemos una capacidad de hacernos la vida chunga. Y es que el perro no está aquí, pero nosotros nos imaginamos que el perro va a estar aquí y me va a morder. ¿Pero dónde está el perro? No, no está. ¿Pero sabes si va a estar? No, no lo sé. Pero yo ya me voy preparando. Así que esa cantidad de cortisol, adrenalina, ya lo tengo por adelantado. Llevo 3 meses con eso. Y cuando llega el hecho, el perro no aparece. Ah, pues yo he estado muy preparado durante todo ese tiempo. Creo que se produce un procesamiento arriba-abajo, son proactivos, vale. Y lo que he dicho de varios episodios de miedo desarrollarían una ansiedad, varios episodios de ira en época infantil, en época temprana, provocaría hostilidad y de tristeza, pues depresión subclínica. Esto es interesante saberlo. Todas las emociones secundarias, de alguna manera, son estas actitudes cognitivas emocionales, pero lo típico, lo que siempre sacamos a colación para poner de relieve es la ansiedad y la hostilidad, son como los prototipos de actitudes cognitivas emocionales. ¿Cómo, perdona? Sí, para nosotros en este entorno sí. O sea, son equivalentes. O sea, la ansiedad ya empezamos, la ansiedad es secundaria, ya decimos que es básica, porque todos tenemos ansiedad, y gracias a Dios que tenemos ansiedad. La ansiedad no es mala. De hecho, aquí no vamos a hablar de ansiedad mala. Aquí en este libro se habla de la emoción de ansiedad buena. Que se desmadre o no, eso es otra cuestión, eso entraría ya en psicopatología, ¿no? Aquí vamos a hablar de lo bueno, vamos a hablar de la tristeza buena. Y diremos, y cuando la tristeza se va de madre, pues entramos en depresión, pero eso ya no es de este negociado, ya es de otro negociado, que es la psicología clínica o la psicopatología. Cuando la ira se va de madre, pues ya entramos en lo maníaco. Entonces ya eso es otra historia que entra dentro de las desviaciones, ¿no? Entra en psicología aplicada, que es la psicología clínica. Bueno, y ya para finalizar este tema, acabamos con la dinámica emocional, que es lo que se produce de forma subyacente, que son los procesos de valoración, los procesos de evaluación. Eso es lo que ocurre por debajo, es lo que ocurre dentro de la O, y después tenemos la respuesta emocional manifiesta, que es lo que se produce fuera de la O. ¿De acuerdo? Lo que hemos visto antes de estímulos, O y respuestas. Estos dos señores, Solomon y Corbett, defienden esta teoría, ¿no?, de los dos procesos oponentes, de un proceso emocional primario, y estamos hablando de procesos subyacentes, ¿eh? Después la respuesta manifiesta, la respuesta que vemos, las respuestas que se provocan, dependen de estos procesos, de la resta de estos procesos. Tenemos dos procesos, uno emocional primario, que es reactivo al estímulo, y después un proceso oponente,
Esto es evidentemente homeostático. Nosotros estamos en una línea normal, se produce un hecho, vemos un perro o vemos un león que me quiere comer, se produce el proceso emocional primario de elevación de toda mi activación fisiológica, de mi valoración pero después, cuando desaparece el perro, evidentemente tenemos un proceso oponente para seguir y para llegar de nuevo a la línea base. No podemos tener mucho tiempo el proceso emocional primario activo porque llegaríamos desde el punto de vista de la alostasis a lo que llamamos en su día carga alostática, que acabaría con coma o acabaría con muerte si eso se mantiene durante mucho tiempo. De ahí que el estrés sea malo cuando lo tenemos durante tiempos prolongados y en niveles elevados. Se producirán fallos físicos en nuestro organismo. Bien, estos dos señores dicen que hay un proceso emocional primario A y un proceso oponente B. El proceso emocional primario es de brevísimo tiempo, es breve en el tiempo. De hecho, las emociones, afecto, humor y emociones, en cuanto al tiempo que duran, ¿cuál es el que más dura de ellos? Que lo dijimos en su día, afecto, humor o estado eh, de base y emociones. En cuanto a lo que más dura es el afecto, después el humor y la emoción es lo más breve, más intenso. Eso de lo más intenso es el proceso emocional primario, pero es breve en el tiempo. El estímulo elicita la respuesta emocional de manera inmediata, es decir, el tiempo de reacción entre yo ver el estímulo y la respuesta, sí, la respuesta emocional es de forma inmediata. La latencia es mínima, enseguida sale el proceso emocional primario. Por tanto, tiempo de reacción muy corto y llega a su máxima intensidad también de forma muy rápida. Hemos dicho que es breve en el tiempo y cuando el estímulo desaparece, la respuesta emocional no desaparece. Empieza a caer, pero se atenúa. No desaparece, sino se atenúa. Tenéis unas imágenes, que ahora las pondré yo aquí, que explica muy bien este proceso emocional primario. Aparece el desencadenante, el proceso emocional primario no desaparece, pero se va atenuando. De tal manera que empieza a funcionar, cuando se atenúa del todo, empieza a funcionar el proceso oponente, que es de signo opuesto. Cae por debajo de la línea base, es contrario a la respuesta inicial, tiene un papel eminentemente homeostático, un tiempo de reacción largo, desde que desaparece el estímulo, un tiempo de reacción largo, y llega a su máxima intensidad, no a su máxima intensidad hacia arriba, porque hacia arriba es el proceso primario, llega a su máxima intensidad hacia abajo, ¿de acuerdo? Llega a su máxima intensidad lentamente cuando desaparecen los estímulos elicitantes y su atenuación también es más lenta. Por lo tanto, yo tengo un perro aquí, proceso emocional primario, el miedo ante el perro, y después, cuando desaparece el perro, pues el proceso oponente es evidentemente la calma. No todas las emociones tienen este proceso oponente, sobre todo las secundarias, como son tan complejas y tan largas en el tiempo, no suelen tener este proceso oponente, se quedan solamente con el primario. Y esto es lo que ocurre de forma subyacente. Ahora, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuál es la respuesta manifiesta? La respuesta manifiesta es la suma de estas dos intensidades, una positiva y una negativa, pues al final va a ser la suma o, si lo queréis, la resta de estas dos intensidades. Y otra cuestión. En las primeras presentaciones del estímulo o en la primera presentación del estímulo, el proceso emocional primario es intensísimo y el secundario leve, de tal manera que la respuesta emocional manifiesta es potente. Pero tras muchas estimulaciones con el mismo estímulo, el proceso primario es contrarrestado por la potencia del proceso oponente. Yo a esto le llamo el callo en el culo al niño. Esta tontería después os vendrá bien para acordaros en el examen.
doy un azote a mi hijo, tiene un proceso emocional primario, un proceso oponente lentísimo. Es algo que ahora, si yo cojo por costumbre dar azotes, 20 azotes diarios, al final al niño le sale un callo en el culo. De tal manera que el proceso emocional primario es contrarrestado por un proceso oponente, de tal manera que la respuesta manifiesta es ninguna. Ya no me hace efecto esto, me he acostumbrado, o dicho en lenguaje de aprendizaje, me he habituado. Y por lo tanto la respuesta se, siguiendo con el lenguaje, si me habitúo, la respuesta se extingue. ¿De acuerdo? A esto yo le llamo el callo en el culo. Espero que no me esté oyendo ninguno de los que ha escrito el libro. Bueno, y esta en el 2.17 tenéis la dinámica del proceso oponente. Digo que son los procesos, es decir, evaluación, valoración, activación, puesta en marcha de la activación, etcétera, etcétera. Veis que en la línea media está la línea base, que es esta, ¿de acuerdo? Aquí aparece el desencadenante, el estímulo, el perro aparece aquí. Evidentemente, el proceso primario que está en la parte de arriba tiene un tiempo de latencia muy corto. Enseguida, sube a su máxima expresión y después se va atenuando. Cuando desaparece el desencadenante, que desaparece aquí, el proceso emocional primario no desaparece, sino que se va atenuando poco a poco. En el momento que desaparece el desencadenante, empieza el proceso oponente, que como veis llega a su máximo pico de una manera más lenta que llegaba al máximo pico el proceso primario, hasta que recuperamos homeostáticamente y volvemos a la línea base, a la calma. La respuesta afectiva ahora respuesta es el proceso A menos el proceso B. Y tenéis otro cuadro, que es el 2.18, donde se explican los procesos subyacentes y las respuestas manifiestas. Arriba tenemos la respuesta manifiesta y abajo los procesos subyacentes. Si veis, y en columnas, por decirlo de alguna manera, en columnas tenemos primeras estimulaciones y muchas estimulaciones con el mismo estímulo. Fijaos en los procesos subyacentes de las primeras estimulaciones. Veis que el proceso A está pintado aquí como en la diapositiva anterior y el proceso B veis que es menor. Así que la respuesta afectiva es esta, A menos B. Pero sin embargo, tras muchas estimulaciones, el proceso A aquí está pintado de la misma manera, pero el proceso B, fijaos qué panza tiene, es mucho mayor, de tal manera que si restamos uno del otro, la respuesta manifiesta es que no existe respuesta manifiesta. Esto explicaría, todo esto de los procesos oponentes explicaría, por ejemplo, la tolerancia en el consumo de droga de la primera vez a medida que vamos estimulándonos en repetidas ocasiones, necesitamos ir aumentando la dosis para obtener el mismo efecto. Si lo trasladamos al callo en el culo del niño, si yo quiero seguir teniendo el mismo efecto que tuve en el primer azote, de aumentando, espero no estar dando ejemplos para que lo pongáis en práctica. Debería ir aumentando la potencia de mi azote para que tuviera el mismo efecto en el niño, ¿de acuerdo? Tras varias estimulaciones, el proceso oponente se hace enorme y necesitamos aumentar la intensidad de lo que sea para que el proceso primario siga teniendo potencia suficiente para que la respuesta emocional manifiesta sea la adecuada. Y con esto hemos acabado. O, por ejemplo, las exposiciones ante una fobia,
pero la ley de asimetría hedónica dice que el placer sí, pero no el dolor. O me estoy equivocando. Sí, te estás equivocando porque no es sí o no. Es que lo hedónico más y el dolor menos. No es sí o no. Me habitúo antes a lo bueno que a lo malo, pero no es sí o no. ¿Vale? Bien, pues podemos empezar con el tercero. ¿Os parece? Esto para lo que dice TP-TP-TRACU1. Si nosotros explicamos la drogadicción por condicionamiento clásico, ya sabéis que el condicionamiento clásico es la asociación de dos estímulos. Sí, y es en lo que se basa los fracasos de las terapias de desintoxicación, porque tú estás en un centro aislado, estás 4 meses, 5 meses y sales limpio físicamente. Otra cosa es que salgas limpio psicológicamente, porque cuando sales de un centro de deshabituación, donde sueles volver es de donde tú has salido. No te puedes ir a otro sitio diferente. Y eso es un gran fallo para que fracasen las terapias de deshabituación. ¿Por qué? Y eso se explicaría por condicionamiento clásico, por la tolerancia condicionada, no por la tolerancia física, sino por la tolerancia psicológica, la tolerancia aprendida. De tal manera que si tenemos un estímulo incondicionado en la drogadicción, el estímulo incondicionado sería algo que va a producir una respuesta incondicionada y es agradable la respuesta incondicionada. La inyección, la propia droga, es el estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada es, uy, que me siento fantásticamente bien con esta droga. Así que ese estímulo incondicionado lo tenemos que asociar a unos estímulos neutros y el estímulo neutro es el ambiente donde yo me inyecto, la gente con la que yo me inyecto, sería el estímulo neutro, que después de muchas asociaciones se debería, de hecho, se convierte en estímulo condicionado. Por lo que conocemos por el condicionamiento clásico normal, simplemente con el estímulo condicionado produciría el efecto agradable de la droga, ¿sí? Pero en los casos de drogadicción por sustancias químicas o farmacológicas, lo que ocurre es una respuesta condicionada, no en el mismo sentido que la respuesta incondicionada, sino en sentido contrario a la respuesta incondicionada. De tal manera que ese estímulo neutro, ese estímulo condicionado, lo que hace es contrarrestar, ir en contra de la respuesta incondicionada. Es decir, es de sentido opuesto. Por lo tanto, para conseguir el mismo efecto, tengo que aumentar la dosis y llegaríamos pues a la, a la sobredosis. Y esto es lo que creo que intentas decir tú aquí en TP-TRACO1. Bueno, pues entramos con el tema 3 y el tema 3 es curioso, el tema 3. Quien esté estudiando atención, quien se haya matriculado en atención, lo va a tener algo más fácil en este tema 3. Métodos de investigación, método de investigación de emoción. Como sabéis, hay 5 dimensiones en el proceso emocional. Esas 5 dimensiones producen datos diferentes. La fisiología produce datos fisiológicos. La musculatura facial y la expresión produce datos de expresión y de musculatura facial. El, eh, el afrontamiento produce conductas. Todo eso son datos para poder estudiar el proceso emocional. Pero también hay procesos, no solamente datos, sino procesos. Y eso hay que tenerlo muy claro a la hora de investigar el proceso emocional. Cada autor pone el énfasis en unas de estas dimensiones.
y estudian el proceso emocional, ¿os acordáis de las diferentes definiciones que vimos de proceso emocional? Dependiendo de cómo sea esa definición de proceso emocional, depende del autor que haya definido emoción y haya cargado las tintas en la expresión facial o en lo fisiológico o en lo, pues investiga y estudia el proceso emocional, pero adecuándose a esos datos que para él son relevantes. No sé si me estoy explicando. Así que esto es lo primero que nos avisa este manual. La pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos experimentando una emoción? Complejo. Fijaos que tenemos aquí los componentes del proceso de la emoción. Dice Oman, que es este señor tan simpático que vemos aquí, que hablaremos de él en alguna ocasión más, que tenemos que distinguir entre lo que denominamos datos de emoción y emoción como constructo. La emoción como constructo, como cualquier constructo, es algo interno y lo tenemos que medir por algo externo. Vale, los datos es lo que nosotros utilizamos para medir o para inferir el constructo emoción. Ya no sé, es muy pronto, ¿no? Además tengo yo aquí la idea. Bien, bien. Dice él que lo primero que tenemos que hacer cuando abordamos este tema de cómo investigar en emoción, tenemos que diferenciar eso, la emoción como constructo, que no se puede ver evidentemente porque es un constructo y la tenemos que inferir de los datos, precisamente de los datos. Ninguno de estos datos, ni los subjetivos, ni los fisiológicos, ni los expresivos motores, son necesarios ni suficientes para que se dé una emoción. Ya sabemos que tenemos datos fenomenológicos, subjetivos, que lo hemos llamado el sistema de o el subsistema de acción, ejecutivo, ¿cuál? No. Los subsistemas eran subsistema de procesamiento de la información, monitorización, acción, ejecutivo y esto es básico. Os dije que esto era básico. De soporte. Bien, ¿el subjetivo fenomenológico de qué es? ¿Y entonces el fisiológico? Pues uno de ellos. ¿Cuál es el subjetivo fenomenológico? Ese es el cognitivo. Valoración no hay. Está el procesamiento de la información, el ejecutivo, el de acción, el de monitorización. Otros datos son los fisiológicos y ese subsistema es el subsistema de el fisiológico, soporte. Y los expresivos motores, acción. ¿De acuerdo? Aquí no está la conducta. Aquí están tres: el de monitorización, el de soporte y el de acción. Los fisiológicos, los datos fisiológicos y los datos expresivos motores son observables. Los puedo observar. Esto le gusta mucho a los conductistas. Sin embargo, los subjetivos fenomenológicos, si yo estoy estudiando la emoción en un perro, el perro no me puede decir que está triste o no está triste. Esto en humanos sí. Los humanos sí me lo pueden decir. ¿De acuerdo? Por eso, el subjetivo fenomenológico lo podemos contar. Oye, estoy triste. Eso sí, yo sí, pero si estamos estudiando con animales, un animal no me dice estoy triste. Al animal lo tenemos que inferir por su conducta o por su fisiología o por la expresión que ponga ese animal.
¿Qué es lo que ocurre con todos estos datos? Con los datos subjetivos fenomenológicos, que yo te puedo decir si estoy triste o no, con lo fisiológico, mi fisiología, o con lo expresivo motor, que de hecho se puede, estos dos, ya ponemos aquí que se puede observar, pero incluso observándolos nos pueden llevar a engaños. Puede haber ocultación. Yo te puedo a ti decir fenomenológico subjetivo, estoy triste, y es mentira, no estoy triste. Puedo poner cara de póker y estoy alegre. Os he puesto aquí el ejemplo de la cara de póker. Vale. Es decir, podemos manipular estos datos, aunque sean observables, pero los podemos manipular, de tal manera que puede que haya ocultación a la hora de investigar. ¿Me vais siguiendo? Estamos hablando de la complicación de estudiar el proceso emocional. Y a pesar de eso, dice Peter Lang, que es este otro que aquí, que los tres sistemas, el subjetivo, el fisiológico y el expresivo motor, no tienen por qué correlacionar. Depende del individuo y depende del contexto. Estoy jugando al póker. El fenomenológico es si me entra una mano buena de póker. El fenomenológico es que estoy muy contento, pero no se lo digo a nadie. No le digo a nadie, che, que estoy contento. El fisiológico no le va a poder observar nadie más a no ser que tengan aparatitos para observarlo. Y los expresivos motores, lo que hago es poner cara de póker. El contexto y el individuo podrá ver si eso que se está produciendo dentro de la O sale fuera de la O. E-O-R. Estímulo, mano buena de póker. O se me activa la musculatura facial. Se me activa, nada más. Digo, qué contento estoy, pero lo pienso, no se lo digo a nadie. La fisiología me sube. Ahora, ¿qué de esas activaciones pasa a la respuesta? Pues las que yo quiera. ¿De acuerdo? La cara no expresa nada, yo no digo que estoy contento, etcétera, etcétera. ¿Me vais siguiendo? Sí. Son sistemas independientes, sus relaciones son complejas y aún hoy en día no son claras las relaciones que existen entre estos componentes. El mismo Oman nos dice que también deberíamos distinguir entre emoción como resultado, y la emoción como resultado precisamente es la consciencia que tenemos de esa emoción. Cuando yo pienso estoy triste, eso es siempre, siempre, siempre consciente. Siempre consciente. Para que haya una emoción, tiene que haber consciencia de esa emoción. Yo tengo que saber que estoy triste. Si no hay consciencia de esa emoción, lo que hay es una reacción emocional, pero no llega a ser consciente. Dentro del proceso emocional, el apartado de monitorización del sentimiento subjetivo es lo único que tiene que ser sí o sí consciente para que se dé emoción. Lo demás puede ser inconsciente y lanzaría una reacción emocional. Aunque no sepamos qué es lo que estamos viendo, pero ya la reacción emocional sale adelante. Por lo tanto, dice Oman que debemos distinguir emoción como resultado, es decir, conciencia emocional, el resultado del proceso emocional, que tiene que ser consciente, es el sentimiento, es lo subjetivo, es lo fenomenológico y es condición necesaria para que se dé la emoción. Sin este resultado, la emoción no se da. Como mucho se dará una reacción emocional. Es lo que sentimos, es consciente. Sin embargo, la emoción como proceso, que también se puede dar una emoción sin conciencia, ¿de acuerdo? Pero es una reacción emocional, sobre todo en los primeros momentos, y es en automatismos. Es lo que hemos llamado anteriormente la parte de evaluación, no la parte de valoración, porque para que se dé el resultado emocional tiene que haber valoración. La parte rígida, la parte inconsciente, la parte automática, la parte de evaluación es este proceso psicológico que puede ser inconsciente, que puede ir y que puede cursar sin que nosotros seamos conscientes. ¿Me vais entendiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Volvemos.
¿De qué? Porque no va a ser consciente. Lo que es que no te lo puede decir el pobrecito porque no tiene lenguaje. Eso es otra cosa, que no te lo pueda decir, pero él es consciente de que tiene miedo. Él es consciente de que tiene miedo. Por eso, sobre todo cuando os he hablado de la primera infancia, el que una persona tenga lenguaje cuando le ocurren las cosas complejas, marca una diferencia bestial. Si un niño, antes de saber hablar, tiene un trauma, las consecuencias de eso van a ser absolutamente diferentes a si el niño ya puede hablar y te lo cuenta y lo expresa y es absolutamente, absolutamente diferente. Si lo puede verbalizar, si lo puede gestionar y verbalizarlo y decírselo a su padre o a su madre y hablar del tema y eso, si no puede hacer porque todavía no ha desarrollado el lenguaje. Pero consciente sí que es. Consciente sí que es. Y además, él no va a tener ningún problema, no va a tener ninguna ocultación de datos. Es decir, que cuando tenga miedo va a llorar, que cuando tenga esto va a llorar, no te va a hacer. Y cuando esté alegre se va a reír con una sonrisa, ojo, con una sonrisa genuina. Que los que estamos aquí presentes nos reímos y poquitas veces nos reímos con una sonrisa genuina. Siempre es una sonrisa fingida. Pero un niño si se ríe, se ríe. Eso quiere decir que está alegre. Bueno, pues esto ya nos ha dicho Oman que tenemos que diferenciar entre estos conceptos, los anteriores y esto, pues nosotros los diferenciamos. Bueno, esta pregunta M. Vidal 307 o esta afirmación, bueno, no sé si es una pregunta, si es una afirmación está bien. Emoción, si es una afirmación no está bien. ¿Emoción es lo mismo que sentimiento? No, eso no es así. Estamos intentando explicar eso desde el primer día, que el sentimiento es un componente más dentro del proceso emocional. El proceso emocional es mucho más que sentimiento. Pregunto que no va la interrogación. Pregunto. Que era una pregunta. Vale, vale. El sentimiento no era expresión subjetiva de la emoción. Sí. Hombre, R. Moreno, todo va junto. No lo puede verbalizar porque no tiene un desarrollo evolutivo. Todavía no ha adquirido el lenguaje. Y es traumático por el hecho de que es traumático. Pero las repercusiones que tiene ese hecho traumático son mayores si esa persona no lo puede verbalizar. ¿El proceso emocional también puede ser consciente? Claro, evidentemente que sí. Lo que no tiene es por qué ser consciente. ¿El sentimiento no era la expresión subjetiva de la emoción? Sí, es el resultado del proceso emocional, además, el sentimiento. No sé qué duda tenéis en eso. Vale, por lo tanto, tenemos componentes y o procesos que son relevantes en la generación de los estados emocionales. Así que tenemos estrategias diferentes. Esto es un resumen de las estrategias que se van a utilizar en este capítulo, en el capítulo 3 de este manual, para estudiar los diferentes procesos y los diferentes componentes. Así que tenemos estrategias para investigar componentes. ¿Qué componentes vamos a estudiar? Los componentes, por una parte, fisiológicos
y por otra parte los expresivos motores. En el manual de los componentes fisiológicos hablan de teorías de la especificidad autonómico-visceral real y de la especificidad autonómico-visceral percibida. Eso nos dedicaremos un ratito a ello. Para investigar el componente expresivo motor, habla de las teorías o de las hipótesis del feedback facial y de la expresión y reconocimiento facial en diferentes culturas. Es decir, nosotros expresamos aquí la alegría, en todo Occidente expresamos la alegría de una diferente forma, poniendo la cara de una diferente forma. ¿Es eso así en todas las culturas? ¿Es universal? Pues hay gente que sí, teóricos que dicen que sí y otros teóricos que dicen que no. Darwin dice que eso es universal, pero hay estudios con colectivos aislados en Papúa Nueva Guinea, donde las expresiones parece ser que no coinciden mucho con las expresiones occidentales. Que si aquí a cara de asco le ponemos no sé qué y arrugamos la nariz, allí cara de asco es otra cosa totalmente diferente. Evidentemente, todas estas investigaciones tienen unos problemas metodológicos de primer orden, porque a ver cómo es enseñándoles fotografías para ver, en fin, o sea, unos impedimentos metodológicos grandes, pero hay muchas investigaciones para intentar dilucidar si es algo innato que tiene universalmente todas las personas o el aprendizaje también hace su efecto. Esas son estrategias para investigar componentes. Por una parte los fisiológicos, por otra parte los expresivos motores. Tenemos estrategias para investigar procesos. ¿Cuáles son los procesos que vamos a investigar? Los procesos de el subsistema de procesamiento de la información, la interpretación cognitiva y el appraisal. Evidentemente, para esto vamos a hacer referencia a teorías bifactoriales, que ya estuvimos hablando de ellas en su día, que se necesita bifactoriales, 2 factores, se necesita la percepción autonómica y además interpretar esa percepción autonómica, paradigma de la transferencia de la excitación, dimensiones de la valoración. Esto de dimensiones de la valoración es la PEC 2. La 1 no. La 1, ¿dónde estaría? La PEC 1, ¿dónde estaría? Claro, de hecho, la PEC 1 es un artículo morrocotudo de el componente expresivo motor, de todo lo que se ha investigado del componente expresivo motor, con sus luces y sus sombras. En la interpretación cognitiva y el appraisal, en la parte de la derecha, no en la parte de la izquierda, que son los teóricos bifactoriales, sino en la parte de la derecha. ¿Qué diferencia había entre los de la izquierda y los de la derecha? Estamos en la interpretación. Interpretación tiene que haber, pensamiento tiene que haber, cognición tiene que haber. Pero los bifactoriales, ¿qué es lo que interpretan? 2 factores. Lo acabo de decir ahora mismo. Es un William James, pero reformulado. William James decía que veo el 8, el 8 no, el oso, veo el oso, mi corazón late mucho y entonces yo tengo miedo. Los teóricos bifactoriales dicen que eso es así hasta cierto punto, nada más. Por eso se llaman bifactoriales, porque es lo mismo, es el oso, mi corazón empieza a latir y yo tengo que interpretar ese latido acelerado. Esa es la interpretación, ¿de acuerdo? Por eso están dentro de los cognitivos, porque tenemos que interpretar esa activación fisiológica. Sin embargo, los de la derecha, que también hay interpretación, evidentemente, porque son cognitivistas, lo que interpretan no es la activación fisiológica, que también, sino la situación, lo importante que es la situación para mí, para mi vida, para mis objetivos, si tengo capacidad para afrontarlo o no, y si ese afrontamiento está adecuado a las normas que yo creo y que además están consensuadas en la sociedad. Significación, afrontamiento y normas. Las 3 patitas de la valoración de Scherer.
Me estáis mirando como si estuviéramos hablando de algo... Aquí. Estamos hablando de esta parte de la valoración. Los teóricos de la appraisal, los teóricos de la valoración, estos de la derecha que acabo de decir, donde están Scherer y Lazarus, lo que hay que interpretar es la situación, el significado de la situación, el afrontamiento y la compatibilidad de las normas, la compatibilidad del evento con las normas. Son las tres patitas de la valoración, porque después la parte de la evaluación, que era intuitiva, rápida, inconsciente, la parte de la evaluación tenía dos patitas. ¿Os acordáis de esas dos patitas? La novedad, eso es, la novedad y el agrado intrínseco. En la parte de evaluación había dos patitas, la novedad y el agrado intrínseco. Cuando ya sabíamos qué era el estímulo, cuando ya el estímulo se ha hecho consciente y sabemos que es una serpiente, entonces empieza la parte de valoración. ¿Qué significa la serpiente para mí? Tengo posibilidad de afrontar y de hacer algo con esta serpiente y si lo que voy a hacer es compatible con mis normas internas o no. ¿De acuerdo? Esos son los teóricos de la appraisal. Tenemos que valorar, interpretar la situación. Y los teóricos bifactoriales, lo que tenemos que interpretar no es la situación, es nuestra activación fisiológica. Por eso decimos que es un William James reformulado. ¿Sí o no? ¿Seguro? Venga, decidme cosas. Nos quedamos aquí plantados, venga. Y después, por último, tenemos estrategias para investigar componentes fisiológicos y expresivomotores. Estrategias para investigar procesos teóricos bifactoriales y teóricos de la appraisal. Y por último, una última parte del capítulo, estrategias para investigar las relaciones que hay entre la cognición y la emoción, o entre la memoria y la emoción. ¿La emoción afecta a nuestra memoria? Sí. ¿La emoción afecta a nuestra cognición? Sí o no. Pues eso habrá que investigarlo. Y os voy a dar un dato bueno para vosotros. Esta última parte de estrategia para investigar relaciones entre emoción y memoria, en el tema 4, ¿cuál? Así que una cosa menos del tema 4 o del tema 3. Empezamos pues, estrategias para investigar componentes. ¿Qué componentes? Los componentes expresivo-motores. Y digo, algo se ha avanzado desde que Darwin escribió su libro de la expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Y es estudiado a través de fotografías en etnias perdidas por ahí, en adultos, en niños, en primates, la psicofisiología, los sistemas de codificación facial, los instrumentos de grabación de imágenes, etcétera, etcétera. O sea que se ha avanzado algo bastante desde las teorías de Darwin y desde que Darwin en 1872 escribió su libro de la expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Pero aún hoy son hipótesis y meras hipótesis que cuando veáis el artículo de la PEC 1, que es un artículo que, como he dicho, resume todos estos estudios hechos, pues veréis que las controversias son enormes. Darwin en este libro tenía una serie de postulados y los postulados son estos tres. Dice Darwin, si tenemos emociones, si aún hoy en día con el desarrollo que tenemos emociones, es porque de alguna manera esas emociones han sido adaptativas, nos han servido para adaptarnos.
ya no tenemos colmillos muy largos, porque no nos sirven para nada. Tenemos un cuchillo y un tenedor. Ya no tenemos el cuerpo cubierto de vello, de pelos, porque ya tenemos una chaquetita que ponernos. Así que todo eso desaparece, porque ya todo eso no es adaptativo. Pero las emociones, si tenemos emociones, dice Darwin, es porque han sido adaptativas. Y por lo tanto, si han sido adaptativas, han tenido que permanecer no solamente en el humano, sino en especies inferiores. Así que, evidentemente, un perro tiene esas emociones. Un perro tiene ira, un perro tiene miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice en un segundo postulado, la expresión como producto de la filogenia. La expresión de la emoción, la expresión como producto de la filogenia. Es decir, que debe aparecer en todas las culturas y él defendía que tiene poca influencia el aprendizaje y la cultura. Es decir, que nacemos ya con una preprogramación de los músculos faciales para expresar alegría o para expresar tristeza y que lo mismo le ocurre a los animales y por supuesto en todas las culturas. Y el tercer postulado, que es prácticamente han de aparecer desde el nacimiento ya que son genéticas, sobre todo en las emociones primarias. Otras, evidentemente, pueden modificarse porque depende del aprendizaje, como son las emociones secundarias. Así que, tirando de estos tres postulados darwinianos, decimos que la expresión emocional, estamos hablando de la expresión, estamos investigando datos del componente expresivo, ¿de acuerdo? La expresión de las emociones sirven para, o como un lenguaje primitivo por el que expresar nuestras emociones, sirven para adaptarnos filogenéticamente y además sirven para modular el sentimiento emocional. De tal manera que él defiende, y otros muchos defienden, la risoterapia lo defiende, que cuanta más expresión facial, más sentimiento. Que cuanto más forcemos o forcemos de una manera más exagerada una sonrisa, más sentimiento de alegría podemos tener. Y al contrario, bueno, de cualquier emoción. Por tanto, defiende los que siguen a los postulados darwinianos que la expresión emocional es universal, humanos y no humanos, es transcultural dentro de humanos en todas las culturas de la misma forma y además que hay una relación entre la expresión y el estado subjetivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mal rollo. Afectiva, eso es la regulación afectiva. Afectiva. Rematarrán, no sé cuál es la pregunta. Eso es la regulación afectiva. Lo que defienden es que cuanta mayor sea la expresión emocional, más es el sentimiento subjetivo de esa emoción. Más emoción, cuanto más expresión. Si yo me sonrío y pongo la cara de sonreír, pero levemente, la alegría es menor que si yo pongo una expresión mucho más enérgica, ¿de acuerdo? Eso es lo que defiende la modulación emocional. La expresión regula la modulación emocional. Cuando veamos la hipótesis del feedback facial, es una hipótesis estudiada ya no por Darwin, sino por autores contemporáneos, que la expresión facial tiene una repercusión en nuestro sentimiento emocional. De hecho, acabo de decir que hay unas pseudoterapias como la risoterapia que se basa en eso. ¿Cómo estás? ¿Triste? Sí, pues vale. Vamos a reírnos a carcajadas. Y están toda la gente riéndose a carcajadas. ¿Eso tiene algún efecto en el sentimiento subjetivo? Desde el punto de vista de estos teóricos, sí. Desde el punto de vista de la risoterapia, que se basan en estos teóricos, pues también. ¿Y vosotros qué pensáis? Ponerlo en práctica y lo veréis. Unos dirán, pues sí, otros dirán, pues no, pues bien, pero ponerlo en práctica. De hecho, yo lo he recomendado muchas veces. Ir al examen
de buen rollo. Y si no podéis ir de buen rollo, forzar un rictus de buen rollo. ¿Tiene efectos? No lo sé. Para unos sí, para otros no. Estos investigadores dicen que sí. Hay gente que lo ha practicado y sí funciona. Bueno, claro, es que y Torres 280, claro, es que entramos ya en terrenos muy específicos, entramos en psicopatología y entramos en, en cuestiones, evidentemente. Dice, ¿es lo mismo o es más complejo? Ya, o sea, es una pregunta que casi me parece retórica. Evidentemente que es mucho más complejo. Estrategias para investigar componentes. Los componentes expresivos motores. Eso quiere decir que seguimos con los componentes expresivos motores, ¿de acuerdo? No hemos pasado todavía a los componentes fisiológicos. Y aquí entramos con la modulación de la acción. Perdón, la modulación de la emoción. Vamos hacia atrás, a la diapositiva hacia atrás. Es universal, es transcultural la expresión de las emociones y modula la emoción. Las expresiones modulan el sentimiento subjetivo. Vamos a esta última parte, a la modulación del sentimiento subjetivo. En la modulación del sentimiento subjetivo tenemos la denominada hipótesis del feedback facial. En años anteriores, una de las prácticas era precisamente poner en práctica esta hipótesis. Y hacíamos aquí unos experimentos forzando un rictus de alegría o un rictus de tristeza. Y después haciendo otro ejercicio para ver si ese rictus de alegría o ese rictus de tristeza forzado tenía alguna repercusión en una segunda actividad. ¿Qué es lo que nos dice la hipótesis del feedback facial? Que para explicar las emociones es mejor la hipótesis del feedback facial, es decir, de la configuración de nuestra musculatura facial, que la hipótesis de William James del componente fisiológico. Es algo así como William James decía, ves el oso, tu corazón late muy deprisa y tienes miedo. Pues la hipótesis del feedback facial diría, ves el oso, pones cara de miedo y tienes miedo. Esa sería la hipótesis del feedback facial. Y la de William James sería la hipótesis del feedback autonómico visceral, del sistema nervioso autonómico y el visceral. ¿De acuerdo? Y este sería como William James, pero en vez de usar lo autonómico y lo visceral, usa la musculatura facial. ¿De acuerdo? Dice mejor los cambios faciales que los cambios fisiológicos, que es la hipótesis del feedback facial y visceral de William James, para explicar la cualidad y la cantidad de las emociones, es decir, la experiencia subjetiva emocional. Eso que hemos dicho que tiene que ser el componente consciente sí o sí. Dice, unos autores lo vinculan con las emociones discretas y otros autores lo vinculan con las dimensiones afectivas, con valencia y intensidad. Y para estudiar y para poner en práctica esta hipótesis y para ver si esta hipótesis es cierta o no es cierta, ponen en práctica dos estrategias. Dos estrategias. Una, la de simulación facial y otra, la de o inhibir o exagerar la apariencia facial. ¿Qué es la simulación facial? La simulación facial es lo que yo os digo. Ir al examen con un rictus de alegría. Dice, bueno, yo que no puedo ir con un rictus de alegría porque estoy triste. Bueno, pues simula un rictus de alegría. Esa es una estrategia para investigar esta hipótesis. Y otra estrategia es que yo estoy contento. Bueno, pues si estás contento, inhibe la expresión de alegría. O al contrario, a tope con la expresión de alegría. Y vamos a ver si eso tiene efecto en la intensidad
de tu sentimiento subjetivo, de tu sentimiento emocional. ¿De acuerdo? El jugador de póker le entra una buena mano, alegría, pero no muestra alegría. El sentimiento subjetivo de ese jugador de póker se ha modulado por poner esa cara de póker y no expresar el... La simulación facial es simular la expresión emocional. Evidentemente, todo esto, menos mal que lo he puesto aquí porque si no se me olvida, esto de sin saber el objetivo, sin saber el objetivo, claro. Si estamos en una situación de laboratorio haciendo estas estrategias, evidentemente el sujeto, el, el sujeto experimental no tiene que saber cuál es el objetivo que estamos intentando medir. Por eso cuando hacíamos aquí esta práctica de la hipótesis del feedback facial, era una falacia, era una tontería, porque todos vosotros, todas vosotras, sabíais de qué iba la práctica esta. Entonces ya ahí pierde todo el sentido. Es una variable extraña que está influyendo allí y por tanto los resultados son absurdos. Por eso todos los sujetos experimentales para estudiar el proceso emocional tienen que ser de alguna manera engañados, no tienen que saber el objetivo, no tienen que saber que estamos estudiando esta modulación del sentimiento subjetivo teniendo en cuenta la expresión que simulen en su cara. ¿Habéis entendido esto? Es interesante. Y la inhibición o exageración de la apariencia facial es ver cómo afecta esta inhibición o esta exageración de la apariencia facial a la intensidad emocional, ¿de acuerdo? Para ver si varía. Varios estudios, lo podéis ver en el artículo de la PEC1, veréis qué cantidad de estudios hay. Hay varios estudios, muchos estudios, pero no hay unos resultados definitivos. Hay, como he dicho antes, unas dificultades metodológicas importantes. Por eso digo yo que la risoterapia es una pseudoterapia, porque no hay resultados definitivos que nos digan si esto funciona así realmente o no funciona así realmente. Para saber cuáles son terapias buenas, terapias pseudoterapias y terapias que no hay que tocar para nada, eso en el Ministerio de Sanidad hay toda una lista que se va renovando continuamente de lo que es ciencia, de lo que es pseudociencia y de lo que son paparruchadas. ¿De acuerdo? Y la risoterapia, pues está, creo, no sé, la, pues yo no sé cómo se llama eso, pero vamos, en Google pones listado de metodologías científicas o de terapias o pseudoterapias y seguro que hay un link que te lleva a ese listado y además están calificadas así. Que eso es meramente informativo. O sea, la ciencia te dice la risoterapia es pseudoterapia. Ahora, si tú quieres, tira, pero que sepas, ¿no? Es de información. Que para que para curar el virus, Trump decía que te inyectaras lejía, que lo sepas. Ahora tú, si quieres, lo haces y si no, pero que sepas que esto no está bien. Pero tú ya, si acaso, si quieres hacerlo, lo haces. O sea que es meramente informativo. Vale. Eh, bien, lo vamos a dejar, si os parece, aquí, porque pasamos de estrategias para investigar componentes expresivo-motores a estrategias para investigar componentes y empezamos con los fisiológicos. Vale, pues en los fisiológicos lo dejamos, ¿vale?